inteligencia artificial bien usada es la mejor herramienta educativa que se ha creado en la faz de la Tierra. El problema es el bien usada. La única opción que la ciencia nos está dando es quitarles las pantallas. No hay otra. Y esto es controversial porque Freddy Vega, cofundador y CEO de Platzi, una de las plataformas de educación profesional en línea más importantes de la región. Latinoamérica crea tecnología de clase mundial. Mercado Libre es una gran compañía. Globan hace el software de Disney y ese software lo hacen latinoamericanos. La inteligencia artificial es la herramienta definitiva para hacer trampa. Además te hace ver inteligente y único. Y lo único que hiciste fue decirle a una máquina, oye, escríbeme esto. Esta necesidad de escapar del aburrimiento te está haciendo daño. ¿Cómo hacemos que los niños vuelvan a crear? Al final del día, todo se enfoca en dos cosas. Hemos logrado arreglar muchas otras adicciones y muchos otros problemas que eran una amenaza. Y ahora tenemos las redes sociales que siguen siendo un problema. Y seguro que lo vamos a poder solucionar. Su nombre es Freddy Vega, en Diálogo con CNN. Bienvenidos al podcast de Nico Orellana. Mi invitado de hoy es Freddy Vega, cofundador y CEO de Platzi, la comunidad de educación en línea más grande de Latinoamérica. Y hablamos principalmente de tres cosas. La primera, los peligros de la tecnología en la educación: inteligencia artificial, pantallas, salud mental, etc. 2, cómo salir adelante sin importar tu edad ni de dónde vienes. Y 3, cómo la inteligencia artificial no va a acabar con tu carrera ni con tu trabajo si realmente aprendes a usarlas bien. Pero antes de seguir, quiero agradecer a nuestro auspiciador Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieres vender como cursos online, talleres, membresías, comunidades, entra a flycrew.com, créate una cuenta y con mi socio te ayudamos a diseñar tu oferta soñada. También a mis amigos de Maxa, la financiera de las pymes de hoy, porque todos los emprendedores sabemos que lo más difícil para ejecutar nuestros sueños es tener el financiamiento necesario para hacerlo y a la velocidad que se necesita. Maxa puede personalizarte una oferta de crédito hoy mismo, que esperar nunca más sea un problema. Entra a gomaxa.com y obtén el financiamiento en tiempo récord. Pero volvamos al podcast. ¿Qué es Platzi? Es la escuela de tecnología más grande del mundo hispano. La forma en la que yo lo explico estándar es que tenemos 5 millones de estudiantes y 2,000 compañías que usan Platzi para formación. Al día de hoy, todas las empresas que tengan talento tecnológico contratan a alguien de Platzi, sin la menor duda. Y nuestro trabajo es hacer crecer la economía de Latinoamérica, en particular convirtiéndonos en una potencia en tecnología. Hacemos eso formando a la actual y próxima generación de profesionales, entusiastas y emprendedores de la industria de la economía digital. Ok, cuando yo tenía 14, 15 años o 11 años me metí en tecnología, a emprender. Cuando tú tenías 14, 15 años también aprendiste a programar en una calculadora, ¿no es cierto? Sí. El tema es que la tecnología... Me estoy cambiando de tema, pero la tecnología era maravillosa en los años 90, porque a mí me cambió la vida. Si no hubiese sido por un computador, por internet, no estaría aquí contigo. Y probablemente no existiría Platzi tampoco, ¿no es cierto? Sin la menor duda. ¿Qué está pasando con la tecnología hoy día y los niños y la educación y internet y los computadores que pareciera que les están cagando la cabeza? Hay cosas buenas y cosas malas, es lo que yo veo. Del lado bueno, es indudable que gracias a Internet nosotros tenemos acceso a un nivel de información, educación y acceso que nunca habíamos tenido. Y sobre todo, gracias a Internet ya no tenemos que pedir permiso. En el pasado, cuando las personas pensaban en ser periodistas, no pensaban en crear un medio y ser dueños del medio. Pensaban en un día me va a contratar el diario más importante de mi país, voy a poder salir en televisión y un señor con corbata y con bigote chistoso me va a permitir hacer mi sueño, que es ser periodista. Y el sueño era un funnel muy complicado y muy cerrado. Mientras que hoy eres periodista en el sentido en el que estés en el lugar correcto, en el momento correcto, con la cámara. Y que coloques desde una perspectiva relativamente neutral o por lo menos una que cuente la historia, lo que estás contando. Pero por el otro lado, hemos aprendido de una manera muy salvaje las compañías de tecnología cómo capturar la atención del cerebro humano. Lo que en esencia es abrir un teléfono y abrir una app de social media, es apuntarle una serie de servidores y supercomputadoras que tienen un perfil matemático de lo que tu mente es. Y con eso eligen cuál es el primer video que te tienen que mostrar. Sí. Entonces eres tú versus una superinteligencia cuyo único objetivo es cagarte el día haciendo que no te pares del baño y que te empiecen a hormiguear los pies porque no te pasa la sangre, porque llevas un rato larguísimo haciendo scroll, cuando lo único que querías era ir al baño por un minuto. Y es mucho más problemático cuando nuestros cerebros todavía están en máximos niveles de neuroplasticidad, que es en la niñez y en la adolescencia. Hoy en día tenemos datos evidentes, donde sin la menor duda, las personas adolescentes que usan social media son 50% más susceptibles a la ansiedad y 150% más susceptibles a la depresión. Y hay personas adolescentes escuchando mis palabras en este momento que a pesar de ello no van a dejar de usar social media, porque ahí están sus amigas, sus amigos, sus potenciales intereses románticos, su conexión con la escuela o simplemente esa es su adicción.
porque muchos de ellos ni siquiera amigos tienen. Y no es porque otras personas no los quieran, es porque ahora tenemos una generación entera de 0 amigos, una generación entera de 0 contacto humano, porque el contacto humano es difícil y cuando la ansiedad aumenta, pues hace más difícil el contacto humano, pero se supone que sea difícil y no hay nada que nos obligue a interactuar. Antes era la escuela, antes era el hecho de que me quedaba en la casa con aburrimiento y el aburrimiento es algo muy positivo. El aburrimiento es la cosa que fomenta la creatividad. El aburrimiento es el motor que nos empuja a crear. Y en este momento construimos máquinas perfectas de eliminación de aburrimiento. En esencia, drogas digitales, drogas que alteran la mente y que nos hacen crear una adicción muy difícil de superar. Pero no lo veo como que esto es como una caja de Pandora. La tecnología no nos va a abandonar. Vamos a seguir teniendo pantallas por todas partes. Y por otro lado, la tecnología no es necesariamente negativa. Es posible crear cosas increíbles y el día de hoy siguen habiendo miles y miles, millones y millones de jóvenes y adolescentes que están creando cosas increíbles gracias a la tecnología. De eso no hay la menor duda. El tema es que necesitamos evolucionar desde una perspectiva social con las reglas de a qué le damos acceso a las personas jóvenes. Logramos quitarles el cigarrillo a las personas jóvenes y logramos que la nicotina dejara de ser el problema que solía ser. Sigue existiendo y sigue siendo un problema, pero ya no es el problema que era. El crack ya no es el problema que era. Hemos logrado arreglar muchas otras adicciones y muchos otros problemas que eran una amenaza y ahora tenemos Tenemos las redes sociales que siguen siendo un problema y seguro que lo vamos a poder solucionar. ¿Te acordás con el cigarrillo que hay una audiencia en el Congreso americano que estaban todos los ejecutivos que decían no, y doctores y médicos y ciencia diciendo no, el cigarrillo no es perjudicial para la salud, bajo juramento? ¿Te acordáis? En la película Please Don't Smoke, creo, sale algo así. Y hoy día todavía hay gente que se niega a la prohibición de teléfonos celulares en los colegios y dice, no, es que eso es negarse a educar a los niños. Pero ¿cómo voy a educar a un niño? Es como que, oye, te voy a educar a no fumar, pero si querés fumar aquí, puedes fumar. ¿Sabes que eso no me preocupa tanto? Porque como que los colegios ya están empezando a poner atención. En varios países de Europa y en varios estados de Estados Unidos han empezado a pasar regulación para eliminar los teléfonos en las escuelas y en los colegios. Pasó en Ohio, pasó en varias escuelas públicas de Nueva York, ha pasado en muchos charter schools. En Chile ya muchos países, muchos colegios están de frentón prohibiendo los teléfonos hasta por lo menos año 8, middle school y secundaria. En Colombia también, los colegios privados empezaron a hacer eso y eventualmente creo que va a pasar con los colegios públicos. Yo lo veo como inevitable. Yo siento que esto se va a arreglar por lo menos desde la perspectiva escolar. Yo recuerdo el año pasado cuando fui a Burning Man, que fue como la primera vez en mi vida adulta que estuve tantos días seguidos sin internet. Y fue mágico. Yo tenía muchísimas ganas de estar sin internet como adulto para ver qué pasaba. Porque la realidad es que yo en mi vida, pues yo soy CEO de una startup de tecnología. Ni por el carajo estoy offline nunca. Obvio. Incluso los fines de semana no puedo porque alguien necesita algo. El miedo que uno tiene como founder es ser cuello de botella. Entonces uno necesita estar todo el tiempo disponible y online con conectividad. Y pues no tenía conectividad, no estaba online. Ahora estuve online y eso me generó cosas muy positivas. Fue muy bonito estar offline. Al tercer día sentí que se me desinflamaba el cerebro. Realmente sentía como mi cabeza estaba pegada contra los bordes de mi cráneo y de repente empezaba a desinflamarse mi mente. Y viví una vida magnífica. Cargaba el teléfono, pero lo cargaba para tomar fotos. Y lo otro muy loco era cómo me di cuenta que dejaba de tomar las fotos así y empecé a tomar las fotos así. Porque claro, esto es para compartir y esto es para mi memoria. Entonces mi memoria está conectada con la forma de mis ojos y aquí estoy tomando una foto para el futuro mío. Aquí estoy tomando una foto para la gente. Espera, ¿y te fuiste a Burning Man y no había señal? Había algunas personas psicópatas y malditas que llevaban Starlinks, entonces lo que hice fue alejarme de ellos. Y a propósito me mantuve offline. Déjame volver, para no estar lejos, volver al tema de qué está pasando con el peligro hoy día de la tecnología, ¿no es cierto? ¿Será que cuando nosotros partimos el año 80, yo nací en el 85, el año 90 cuando empecé, el 97, 98 cuando empecé con esto, yo empecé haciendo páginas web. Pero hoy día los niños consumen. Solo consumen. ¿O no? No. Porque tú mismo decías, no saben lo que es una carpeta. Sí, pero no. ¿Y cómo crean en los teléfonos? Todos queremos, no todos, pero muchos queremos crear. Pues ¿cómo crean los teléfonos? Con la cámara y con el micrófono. Hacen videos. Mira, lo que pasa es que yo tengo a mi hija que está entrando al colegio. Oh. Entonces estoy buscando colegio. 4.
Entonces, claro, empecé a buscar colegios y me puse a mirar las redes sociales de los colegios Oh my God. para investigar de nerd. Ajá. Entonces, claro, empecé a ver lo que me estáis contando. Pues. Pero que existe un camino para crear está interesante y también son muy chistosos. Y ahora tenemos unas herramientas cinematográficas increíbles para contar historias y queremos contar historias. Sí. Lo que pasa es que lo pegamos con números de likes y con números de views y entonces ahí se vuelve un poquito medio perverso el cuento. Porque la optimización y los incentivos es lo que es un problema. Sin embargo, al final del día queremos compartir. Dicho eso, sí es verdad que cada vez estamos leyendo menos. Sí es verdad que cuando uno mira los números de las pruebas PISA, la capacidad de comprensión de lectura y de matemáticas en todos los adolescentes del mundo está cayendo. Y también es verdad que es que pues esta pobre gente les tocó muy jodido. Les tocó una época en la que de repente los teléfonos hacen que el bullying los acompañe 24/7. Antes el bullying se quedaba en el colegio. Ahora siguen los DMs. Les tocó una época en la que les tocó estar encerrados por 1 año y medio en la casa, en ocasiones en situaciones familiares donde no eran muy felices, y les tocó la época en la que los profesores se rindieron. Los profesores de escuelas primarias y secundarias se rindieron durante la pandemia, y aquí no estoy tratando de atacarlos, porque la verdad es que tiene sentido que se hayan rendido. Cuando una generación entera de padres no es capaz de regañar y disciplinar a sus hijos, cuando una generación entera de estudiantes pierde absoluto interés por su futuro. Cuando los medios le venden a los adolescentes que no existe el futuro porque el calentamiento global va a hacer que la atmósfera esté quemada, que es mentira. La atmósfera no se va a quemar. En 100 años el cielo va a ser azul y en 100 años la humanidad va a estar acá y va a tener una vida longeva. No, es mentira que el calentamiento global haga la atmósfera tóxica. Van a pasar cosas. El calentamiento global es un problema y es un problema grave, pero no es un problema grave de la destrucción de la especie humana. Entonces, cuando lo vendemos de la manera incorrecta y cuando llevamos todo al extremo, y el extremo genera likes y genera views porque es un sistema de incentivos. Y lo peor de todo esto es que yo no creo que esto sea... Bueno, de pronto TikTok sí, pero yo no creo que Mark Zuckerberg esté en la oficina de Meta por allá en un rincón diciendo ¿cómo destruyo la vida de los adolescentes en el mundo? No, claro que no. Simplemente están optimizando para engagement y para growth. Sí, no. Y lo que termina pasando es la versión perversa de esa optimización, que es la misma historia del cigarrillo. ¿Por qué un montón de ejecutivos se van a mentir con respecto a que el cigarrillo es sano? Pues porque están optimizando para engagement y para growth, que es parte de la razón por la que la absoluta libertad es estúpida y no funciona, porque hay malos actores en el ecosistema, entre ellos actores que se venden como buenos actores del ecosistema y que lo único que quieren es vender más. Entonces se requiere un cierto nivel de regulación. Sin regulación todavía tendríamos tubos hechos de plomo. Yo tengo una hija de 4 años que entra al colegio a prekinder el próximo año. Felicitaciones, por cierto. Qué bonita es la paternidad, ¿no? Uf, hermosa, Juan. De verdad. Mi hija está enferma ahora, pero lo triste es estar lejos de ella, pero Pero el trabajo de los niños es estar enfermos. es maravilloso tener hijos, Juan. Te lo recomiendo. Así que si Estoy intentando. si están en eso, póngale que va a estar bueno. Pero mi hija entra al colegio, entonces me he metido mucho en el tema de pantallas niños, por mi hija. ¿Cómo hacemos que los niños vuelvan a crear con tecnología? La Porque única opción. es muy diferente, es muy difícil porque tienen el dispositivo, Sí, pero están todas estas aplicaciones que te hacen consumir, sí, porque están optimizadas para growth y Sí. crecimiento. sí. ¿Cómo los ayudamos a que creen? ¿Qué puedo hacer yo con mi hija? Y la única opción que la ciencia nos está dando, como que cuando vemos la ciencia educativa infantil y los estudios, la única, por lo menos que conocemos hasta ahora, es quitarles las pantallas. No hay otra. Y esto es controversial porque yo todavía no tengo hijos. Pero yo algo que tengo claro de todos mis amigos con hijos es que no hay que juzgarlos porque eso es muy difícil. Crear un humano, los humanos son insoportables y los humanitos chiquitos pues más porque no tienen sistemas de control y regulación emocional. Y eventualmente uno se cansa y ya de por sí tenemos una muy baja tasa de natalidad en el planeta. La fertilidad está en sus puntos más bajos. El embarazo adolescente prácticamente desapareció. Por lo menos el embarazo adolescente entre adolescentes. El embarazo adolescente producto del abuso sigue existiendo porque hay gente mala en el mundo. Pero ya no pasa. Ahora el efecto contrario es lo que pasa, que la gente no está teniendo hijos. La gente que quiere tener hijos no está teniendo hijos, aunque lo intenta. Y esas cosas, pues, hacen que uno no quiera juzgar a los padres. Y los padres en ocasiones están cansados y resulta que la humanidad inventó un pacificador de niño chiquito perfecto, el iPad. Y es perfecto, dejan de joder. Es un tete, un chupete. Un chupete, nosotros llamaríamos un chupo en colombiano. Un chupo en chileno, ¿qué es? ¿Es un trago? No, un chupo. No.
¿No significa nada? No. Chupete le decimos chupete, el tete. Ok, el tete. No, nosotros lo llamaremos el chupo. Y es perfecto. Es perfecto. Hace que se callen. Mm. El problema es que les secuestra su ciclo de dopamina. Entonces les está creando en un estado de absoluta neuroplasticidad una adicción. Y lo que la ciencia nos indica es que esto no es bueno hasta los 13, 14 años e incluso más adelante. El lío es que al mismo tiempo Internet es una revolución muy positiva. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que lo que hay que hacer es rodearlos de herramientas creativas, no interactivas. Es decir, de papel, de lápices, de lectura, de dibujos, de legos, de todo lo que sean herramientas interactivas, de herramientas creativas no interactivas, como no digitales. El mundo digital crea una expectativa extraña. Y entonces hay otra lucha de parte de los papás. No, pero entonces ¿en qué momento van a aprender de tecnología? Pero en cualquier momento, esto es muy fácil. Sí. Los ancianos saben usar iPads para hablar con gente y nunca tuvieron acceso a tecnología antes, entonces es muy fácil. E inevitablemente la escuela y el entorno se los va a dar. Lo que hay que no es posible como padre de familia evitar en el mundo moderno que los niños tengan acceso a pantallas, pero es posible restringirlas al máximo y muy probablemente desde una perspectiva cultural es la única esperanza que vamos a tener. He visto. Ok. Los smartphones, teléfonos inteligentes con internet y redes sociales a los niños menores de 16, 15. En este estudio en Francia, ¿no es cierto? Dicen, saquémoselos por prohibición total, ¿no es cierto? Ujú. Pero después yo veo, y trato de leer el estudio, el tema es que leer los estudios, como dicen algunos, como este segundo grado de profundidad, empecé a leer los estudios y que cómo los hicieron también, y tratar de entender. Pero, por ejemplo, Google tiene este Chromebook que se ha tomado los colegios porque son computadores que los podéis limitar. Sí. Y Chromebook tiene una aplicación que se llama como Google Education. Todo esto lo sé porque tengo una Sí. hija. Y Google Education tiene como una aplicación que es para leer. Entonces les permite a los profesores que los niños lean en pantalla y saber identificar problemas de comprensión, de rapidez, Sí. etcétera, etcétera. Y yo digo, mierda, esto me hace un conflicto brutal. Entonces, el otro día quería hacer un reel para ver, empecé a estudiar y no encontré, me quedé en blanco. Dije, no sé si esta weá es buena o esto es malo. ¿Me entendí? Wow. Y porque el papel yo lo entiendo, pero también es fome que el niño esté leyendo y que el profesor no sepa si está aprendiendo o no. Y esta aplicación suena bien. ¿Será buena o será mala? Cuando tú estabas en el colegio, ¿tú leías libros? Sí, ¿Y tus compañeros leían libros? sí. ¿Y qué era más normal, leerse los libros que le mandaban a uno o no leerlos? No, es que en el lenguaje, por ejemplo, ¿te acordáis de una página web que era muy famosa? El Rincón del Vago. El Rincón del Vago. O sea, Uf. lo que hacían tus compañeros era descargar de ahí los resúmenes, entonces no leían. Yo creo que, a ver, en Chile, el lenguaje, por ejemplo, te hace leer 2, 3 libros cada cierto tiempo. Ajá. Yo me acuerdo de haber leído 100 años en soledad y me encantó y yo leía. Y yo creo que mis compañeros también no hacían. Claro, uno bajaba el resumen del Rincón del Vago, pero no, nosotros leíamos. ¿Sí? Sí. En mi colegio no. Es que también yo tenía un colegio horrible. Ellos no leían. Leer. Yo sí leí algunos libros. No sé si los leí todos. Leí muchos libros de los que me mandaban porque mi mamá me incentivó mucho el hábito de la lectura desde muy pequeño. Pero lo que nosotros sabemos desde una perspectiva estadística es que desde hace muchos años la gente no lee. Ok. Entonces, ahora te pongo otra pregunta. Tú me dices que crear páginas web fue lo que destapó tu carrera. Sí. ¿Esto qué tanto tuvo que ver con que tú querías salirte de los bordes de lo que aprendías con un computador y usarlo con máxima libertad, como entender qué más se podía hacer, probar cosas nuevas, hackear pequeños detallitos para ver hasta dónde podías llegar? Ese espíritu hacker es lo que te estoy Sí, preguntando. en ese tiempo la máquina era tan tonta que uno quería ver qué diablos más podía hacer con ella. ¿Y lo hacías? Sí, claro. ¿Qué recuerdas haber hecho? Yo partí jugando con Logo. Bien. Luego, Luego era un lenguaje de programación Da- basado en gráficos para la gente que nos está escuchando. Un lenguaje de programación gráfico muy bonito. que era como una tortuguita que uno movía, Sí. camina para allá, camina. Es como un gusanito, pero que había que programarlo. Como el Sí, sí, gusanito sí, de los sí. Nokia. Sí, sí, sí. Luego, Hoy en día lo conoceríamos como Scratch. ok. Scratch es la evolución de Logo. ¿Sí? Sí, es del MIT. Me encantaba eso. Y un día llegó internet. Claro. Cuando las páginas web cargaban así de a poquito, que se demoraban de verdad 4 minutos en cargar una página web, y la gente diría que qué está pasando, y uno se echaba para atrás en estos cibercafés, porque tener un computador era imposible.
Mm. Y me conecté a internet y eso me voló la cabeza. Entonces me acuerdo, no me acuerdo qué habrá sido. Y en el cibercafé había mucha gente, que eran todos iguales de nerd que uno. Entonces un día alguien dijo HTML4. Debe haber sido el año 98. Sí. Y yo, ¿por qué 4, weón? ¿Era HTML4? Probablemente. 97. 98, no sé. Entiendo. Una versión de HTML. Imprimí un manual de HTML. Wow. Y O sea, empecé tuviste un empuje natural propio, un quería motor. hacer páginas web. Qué increíble. Pues mira lo que pasa con los Chromebooks ahora con ese contexto. El Chromebook es popular porque reduce la cantidad de personal técnico que una escuela necesita para dar computadores a sus hijos. Esa es la razón por la que es tan popular. Cuando uno piensa en la industria educativa, uno cree que el estudiante es lo más importante, pero el estudiante es un efecto terciario. El stakeholder más importante de la industria educativa es el profesor. El segundo stakeholder más importante son los padres de familia y el estudiante está de terceras. En ocasiones de cuartas, si son sistemas gubernamentales, porque principalmente la educación básica, primaria y secundaria es un sistema de empleo. Entonces, las Chromebooks no se les meten virus porque el sistema operativo solamente tiene un navegador. No se les instalan apps porque el sistema operativo solamente tiene un navegador. No se tienen que preocupar de que los estudiantes los van a hackear porque el sistema operativo solamente tiene un navegador. Un Chromebook es un laptop donde lo único que abre es un navegador y el navegador es fácil de restringir y es fácil de gestionar y de mantener. Efectivamente tiene internet y entonces hay que darle acceso a internet a los estudiantes y se puede restringir el acceso a internet, pero eso es algo que se sabe. En nuestra época nosotros tenemos que pensar en aplicaciones, no en apps, en .exe, en sistemas de configuración, en carpetas, en archivos, en .zips, en descargar esto, en abrir lo otro, en que si tengo una película lo abro por VLC, en que tengo un codec y un transcodec, en un montón de conceptos que hoy en día para el estudiante son completamente abstraídos. En nuestra época nosotros pensábamos en http://www.blablabla.com. Hoy en día ellos solamente ven el blablabla.com si tenemos suerte. No ven el HTTP o el HTTPS, no ven los dos puntos ./, no ven el www. No ven las extensiones, no ven el .doc, el .exe, el .zip, el .xls, el .cpp, el .js, el .html. Al no ver extensiones, al no ver carpetas, al no ver archivos, al no ver la estructura interna de folders dentro de un sistema operativo, al no entender que el navegador y el sistema operativo son cosas distintas, que una cosa es el sistema operativo que carga aplicaciones y otras son las aplicaciones, que una aplicación y una app, aunque parecidos, no son lo mismo. Porque lo que hicimos fue hacer un trade entre la empresa, que es Apple y Google, y antes era Microsoft, son los dueños del hardware. Y a cambio te aseguramos mucha más seguridad y correr el software que quieres, pero con nuestras reglas. Entonces ahora es difícil mover información entre un software y otro software. ¿Cómo usas la información que tienes en una app de tu teléfono en otra app de tu teléfono? Es difícil. Y en este momento el concepto más cercano a un sistema de archivos que la mayoría de adolescentes tienen es la biblioteca de fotografías, la galería. Entonces, simplemente son las fotos o videos más recientes. Pero cómo, por ejemplo, guardas un audio, cómo guardas un texto, ¿no? ¿Cómo así que guardar texto? ¿Cómo compartes un texto? ¿Qué significa eso? Pues copio y pego un mensaje en un chat, ¿no? Pero ¿qué pasa si quieres hacer una carta? No, pues paso hasta Google Docs, ¿no? Eso se abre y se le da el botón de share y llega un correo. Entonces, la mega abstracción eliminó el sistema de archivos y el lío es que esto sigue siendo verdad. Nunca ha dejado de ser cierto que el sistema operativo existe, así como nunca ha dejado de ser cierto que el embrague existe en un motor. Claro. Pero como ahora tenemos automóviles automáticos, nadie piensa en el concepto de embrague o en el concepto de engranes o en el concepto de que un engrane menor genera más torque pero menos velocidad y un engrane mayor genera menos torque pero más velocidad. Esas cosas pasan, se pierden y se evolucionan ciertas tecnologías y hacen más difícil el aprendizaje. Vienen otras nuevas y como te decía hace un rato, los adolescentes crean con una cámara y con un teléfono. ¿Qué me preocupa a mí y que me da un poquito de tristeza, sobre todo en el concepto de la escritura, la lectura y los computadores? Que se pierda la capacidad histriónica de escribir, que se pierda la prosa y la poesía. Que en cierto modo sigue existiendo en el formato del rap y en el formato para bien o para mal del reggaetón y de la música nueva, pero se pierde y las habilidades que no se usan se pierden y la humanidad necesita poesía para decir la verdad. La humanidad necesita comedia y la comedia es un tipo de poesía. La humanidad necesita música, la humanidad necesita literatura y la ausencia de esta literatura sí es un problema. Espérate un poquito, que me conectó algo que te lo voy a comentar. Entonces, el Chromebook entró a los colegios para cuidar a los niños,
Para hacerle la vida más fácil Sí. a los administradores cuyo trabajo es que los papás no jodan y los papás quieren, entre comillas, cuidar a los niños. Pero ¿cuánto pesará la idea de cuidar a los niños? Porque puedo restringir lo que van a No, ver. lo que pesa es el equipo de administración dentro de los colegios. Ok. Cuando tú entiendes por qué Chromebook triunfó como triunfó, es porque los computadores del pasado, incluyendo las tablets, son un dolor de huevos de mantener. Requiere un equipo administrativo de tecnología, un equipo de IT. Sí, Y claro, que se los daña el computador, que el sí, cable, que la los colegios pantalla. no tienen plata. No. Los colegios en general no tienen dinero y su presupuesto es limitado y necesitan dar acceso a tecnología. Un Chromebook es un compromiso perfecto porque es una pantalla con teclado. Entonces se parece a la herramienta que el estudiante va a usar cuando trabaje, que ese es el problema de aprender en una tablet. La tablet no se parece a la herramienta que una persona va a usar cuando trabaje. Entonces genera una habilidad transferible, que es la habilidad de teclear y la habilidad de usar una computadora de verdad. Pero todo es una fantasía porque está abstraído alrededor de es un navegador y nada más. No existe el sistema operativo es el navegador es el sistema operativo. Y ni siquiera se habla de un sistema operativo. Es Entiendo. el navegador, es Chrome, pero en la mente de ellos no es Chrome, es el computador que abre internet. Sí. A mí me lo venden y yo lo compro, o sea, como padre, en el tema de poder restringir. Claro. Pero entiendo el punto de la parte administrativa. Ah, pero ojo, la realidad es que tú como padre, esto simplemente te genera una seguridad, pero esto a ti en el gran esquema de las cosas te da igual. Tú no vas a elegir un colegio por si le dan Chromebooks o les dan Hewlett Packard o les dan iPads o les dan MacBooks. No realmente. Esto lo ves como algo muy positivo y tú dices, sí, están protegiendo a mi hija porque tal y restringen. Pero las realidades son dos. Una, niños y adolescentes lo suficientemente motivados van a hackear lo que sea con el objetivo de obtener libertad y acceso a lo que se les dé la gana. Como todos Número 2. Tú lo que realmente quieres es que tenga un lugar donde estar y donde ir y donde te conecte con gente y que esté cuidada y que no la roben. Es una guardería. Y si resulta que mañana quitan los Chromebooks y les dan computadores normales, eso no va a hacer la diferencia para que tú la saques del colegio. No, estoy de acuerdo. Entonces, genera un poquito de seguridad, pero la realidad es otra. La realidad es que el stakeholder más importante de la educación son los profesores. Y luego los papás. No Y entiendo. luego los estudiantes. No entiendo. Y por supuesto que los recursos que tengan los colegios también, pues. Lo que pasaba en Connecticut con Yonder y este colegio público era que no podían prohibir me estoy yendo, pero no podían prohibir los teléfonos porque el enforcement quedaba en manos de los profesores. Sí, Y un profesor de colegio público, imagínate Latinoamérica, sí, no se puede. en donde si te dice apaga tu teléfono, el chico le pega un... Yo creo que es más fácil que un chico le pegue un tiro a un profesor en Estados Unidos que en Latinoamérica. No, es Pero sí, allá les meterían una puñalada. exacto. Iba a decir eso, pero oye, un combo, un golpe de puño. Pero sí, en Chile, en un barrio, le pueden poner una puñalada, pues, weón. Sí, sí, O sí, pueden sí. esperar al profesor afuera y que pasa algo, pero sigamos en educación. ¿Cómo hacemos que los niños entonces aprendan estos fundamentos que se están perdiendo? Porque no entienden lo que es Unix, no entienden lo que es un sistema de carpeta, no entienden cómo funcionan las cosas, solo Sí. las consumen. Están creando, pero están creando con lo que tienen a disposición para crear, pero no entienden los fundamentos. ¿Cómo les enseñamos los fundamentos? A mí esto, de nuevo, no me preocupa tanto. Porque lo que yo estoy viendo es que... bueno, me preocupa entre comillas. Esta generación está perdida. Simplemente hay que aceptarlo. Que les vaya bien. ¿Quién está perdido? ¿De qué año a qué año? 18 a 28. Que son los Gen Z. Los Gen Z no tienen sexo, viven con ansiedad, viven con depresión, le echan la culpa a todo excepto a ellos mismos, no toman control de sus vidas, no les importa. No todos, obviamente, pero estadísticamente es la generación más jodida y en gran parte porque eligen estar jodidos y porque disfrutan ser víctimas. Lo disfrutan. Todo el tiempo están ¿Por qué? hablando de tengo ansiedad. Pues porque el mundo los cagó. Y entonces también es una realidad y pues pobrecitos. Pero pues, en fin, no es el punto. El punto es que yo creo que para el resto, a medida que nosotros vemos cómo esta generación se jodió, el resto de la humanidad va a estar bien, porque el resto de la humanidad los va a usar de testing, como miren lo que pasó acá. Entonces, todos los colegios, yo creo que para el final de esta década van a haber prohibido los smartphones en el salón de clases. Seguro. Pero todos. Yo creo que los papás van a aprender a no darle acceso a teléfonos a sus hijos porque va a haber una campaña masiva mundial de miren la diferencia tan brutal que hay en el aprendizaje cuando no se les da acceso a pantallas. Y número 3, yo creo que las universidades van a aceptar que tienen que dar un pasito atrás cuando reciben a los estudiantes. Yo hablo mucho con rectoras y rectores de universidades y una cosa que he visto constantemente es la aceptación de la realidad. Y es, recibimos a estos estudiantes y no tienen ni idea de computación.
Entonces, antes nos tocaba nivelarlos en matemáticas. Ahora nos toca nivelarlos en matemáticas y en computación básica. Entonces nos toca enseñarles, bueno, bienvenidos, esto es un protocolo, esto es un directorio, esto es un sistema de archivos, estos son permisos, esto es un sistema operativo, esto es una aplicación y ya, es bienvenidos. Ahora sí pueden aprender a programar o a ser científicos de datos, a implementar inteligencia artificial, etc. Ahora, a todo esto hay que echarle encima inteligencia artificial, ¿no? Que la inteligencia artificial es la herramienta definitiva para hacer trampa. Pero es como el rincón del vago, po. Es el súper rincón del vago, sí, porque además te hace ver inteligente y único. Y lo único que hiciste fue decirle a una máquina, oye, escríbeme esto. ¿Qué hacen los profesores contra esto, weón? Nada, no se puede. Lo que hay que hacer es cambiar la forma en la que esto es lo que yo creo. Los profesores tienen que aceptar que la tarea se acabó, que ya no hay tarea. Y convertir el salón de clases en un entorno interactivo que reta a los estudiantes a pensar. Porque es el único lugar donde va a ocurrir. En la casa no va a ocurrir. En la casa hay una super máquina del futuro que le da la respuesta al estudiante sin pensar. Pues entonces démosle la vuelta. Eso existe hace rato. Se llaman flip classrooms. El problema de esto es que los profesores no quieren. Porque esto es difícil. Es fácil sentarse a leer el mismo libro que he leído por los últimos 30 años de mi carrera. Es difícil cambiar por completo la metodología educativa. No es un tema de manpower. Hay la cantidad de profesores necesaria. Bueno, realmente no, se necesitan más profesores en el mundo. Pero sí también es un tema de, llevamos 2 siglos del sistema prusiano educativo de meter a 40 vecinos en una caja para hablarles. Y pues el mundo ha cambiado de una manera muy radical. Y la gente con plata lleva a sus hijos a lugares que no siguen el sistema prusiano de meter a 40 vecinos en una caja. Toda la gente con plata los meten que a Montessori, que a los tutores, que educación interactiva, que la vaina. Todo el mundo que tiene dinero usa su dinero para darle a sus hijas e hijos una educación alternativa que no sea clase magistral enfrente de un tablero. Todo el mundo. Oh. Ahora lo único que tenemos que hacer es aceptar que la inteligencia artificial nos aceleró el problema y cambiar la metodología. Pero piensa todo lo que tiene que cambiar al respecto, que yo esperaría que cambie esta década. Tenemos que cambiar la forma en la que enseñamos pedagogía. Tenemos que aceptar que hay un montón de mala educación en la educación. Por ejemplo, todavía la gente menciona que hay 4 formas de aprender, que la educación kinestética, la educación visual, la educación auditiva, los 4 métodos de educación. Resulta que eso es mentira. La gente lo dice porque eso es un estudio que publicó el gobierno de Nueva Zelanda hace unos años. Pero esto es porque Nueva Zelanda tenía que publicar un estudio y todo el mundo entró en pánico y dijeron, ¿qué hacemos? Y entonces le empezaron a decir a varias personas y le cayó un profesor de Nueva Zelanda y el man dijo, no, pues yo he visto que mis estudiantes estudian como de 4 formas y como que en un fin de semana se escribió las 4 formas y todo el mundo, porque tenía el sello del gobierno de Nueva Zelanda, lo creyó. Pero era un man. Eventualmente la escuela de educación de Harvard, Harvard Education School, hizo un estudio para ver si esto realmente pasaba y encontraron que no pasa por ningún motivo, porque por supuesto que no. Todos los seres humanos aprendemos de todas las formas, porque somos la especie que domina el planeta Tierra. Entonces somos capaces de hacer lo que sea, porque somos la especie de mayor capacidad de adaptación de esta biosfera. Esta vaina de que existen solamente 4 formas no es verdad. Y lo mismo pasa con un montón de otras teorías educativas que no son verdad, sumado al hecho de que, caja de Pandora, los smartphones no van a desaparecer. Pero mira el desafío, porque tú decís, ok, la gente que tiene dinero, que se están generando una desigualdad que se está amplificando, porque Y la gente que tiene hijas, by the way. yo tengo hija. Las personas con dinero tienden a tener más hijas últimamente que hijos. Y las hijas tienden a tener mayor educación universitaria que los hijos en América Latina. Hay más mujeres graduándose de la universidad que hombres. Por primera vez en la historia de América Latina. This is a thing. Pero wait, públicos y privados. Los colegios públicos, que en muchos lugares del mundo están quizás capturados por sindicatos de profesores con temas con más política, por decirlo de alguna manera. Sí. Versus los colegios privados que están más dominados por el capital, por ende de los padres. Entre comillas, pero sí. Estos chicos están, y algunos que los mega billionaires que están haciendo hasta homeschooling. Sí. Como Elon Musk, que hizo un colegio dentro, síntesis, ¿no? Algo así. Adastra. Adastra. Y síntesis es como la evolución. Uh-huh. Sí. Si alguien nos escucha y tiene a su hija en un colegio público y no... ¿Está frito? No, para nada. No. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Yo tuve una educación terrible. Mi colegio no puede ser peor. Y... No, mentira, sí puede ser peor. La verdad es que no le puedo apuntar a la excelencia de la desgracia.
Yo no creo que se haga tanto la diferencia en el gran esquema de las cosas, ¿sabes? Porque al Ok. final del día, una gran parte de la educación primaria y secundaria es simplemente que uno no se muera. Y ya con el hecho de no Ok. morirse, Comento. los niños y niñas tienen una curiosidad intelectual natural. Sí. Tristemente, esa curiosidad intelectual se va desapareciendo. Y para cuando somos adultos, menos del 6% de los adultos tienen curiosidad intelectual. Y es fácil de medir cuántos adultos leen un libro. Nadie. Todos los adultos fingen que leen libros. Y entonces compran libros y arrancan y de pronto leen, ni siquiera alcanzan a leer el primer capítulo. Y lo que hay en las casas son un montón de libros pristinos que no tienen una sola mancha porque nadie llegó más allá de la página 12. Esa es la realidad. Los adultos no tienen tanta curiosidad intelectual, pero los niños y las niñas sí. Entonces las escuelas públicas, mientras hagan un trabajo mínimamente mediocre, van a hacer algo relativamente positivo porque la curiosidad va a estar ahí. Sumado a ello, el sistema sigue funcionando y mientras el sistema exija graduar a estudiantes de educación básica primaria y secundaria para que avancen en la vida, van a hacer un mínimo esfuerzo por aprender qué es un enlace covalente, por tratar de balancear una ecuación, por tratar de recordar quién era Hitler. Ojalá, por Dios. Y por último, Internet es un lugar maravilloso, a pesar de que es un lugar aterrador. Y cada vez más la educación online y los sistemas educativos alternativos están mejorando. Sumado a ello, la inteligencia artificial bien usada es la mejor herramienta educativa que se ha creado en la faz de la Tierra. El problema es el bien usada. Y bien usada significa leer. Al final del día, todo se enfoca en dos cosas. En leer y en concentrarnos. Leer nos da información y concentrarnos nos permite desarrollar las ideas. Y lo que la humanidad está perdiendo es la lectura. Porque los reels te los hablan. Y la capacidad de foco, la concentración, porque los reels duran 1 minuto y luego se scrolla el siguiente reel. Sí. Esas son las dos cosas que como padre de familia querería yo que hay que fomentar. Hay que fomentar la lectura y el foco. Ok. La concentración es el superpoder de la humanidad. En Chile hay una educadora de párvulos increíble, se llama Carolina Pérez. Wow. Yo la respeto mucho. Y ella dice, los niños hacen lo que los papás hacen. Sí. Entonces la mejor forma de fomentar el leer en los niños es que el niño te vea leyendo. ¿De acuerdo? Es que Es la única ese forma. es el otro tema. Miren, ahora estamos teniendo menos hijos que nunca, pero que nunca. Lo que tiene una ventaja. Lo que significa es que si un padre de familia o una madre de familia me está escuchando es porque estadísticamente eligió ser papá o eligió ser mamá. Entonces, si uno elige esto, pues uno le toca el tiempo que uno usa con sus hijos. Usarlo, pues no le toca, porque no le toca nada. Pero sería mucho mejor si el tiempo que usamos con nuestros hijos lo usamos para leer. ¿Y qué te vea? Pasar tiempo con ellos y leer y construir cosas es lo que hace la diferencia. Lo que más recuerdan los hijos es las cosas que hicieron en conjunto con sus papás. Y al final del día, el valor de la maternidad y de la paternidad está en la construcción de memorias de largo plazo. Entonces, la mayor cantidad de memorias de largo plazo es mejor. Ojo, hay que darles comida y que duerman y que se alimenten y que no se mueran. Pero eso ya iba a pasar de todas formas. Y todos como que tenemos las mejores esperanzas. El siguiente paso es crear memorias. Y por lo menos en lo que todos los estudios de felicidad indican, pocas cosas generan más felicidad que jugar con un niño. Y un comentario, si te gustan las motos, invítalo a andar en moto. Híjole, bueno, no sé. Pero lo que pasa es que, no, es que un adulto podría decir, no me gusta hacer esto, pero bueno, a ti te gusta, ¿qué te gusta, adulto? Ah, ya entendí. Invítalo, que sea parte de tu vida, porque el niño quiere pasar tiempo contigo. Es verdad. Una de las cosas que más me gusta de Ted Lasso, gran serie, por cierto, es una serie que enseña la mejor forma de ser hombre. A los hombres débiles no les gusta que les digan cómo ser hombres, porque son débiles. Ted Lasso enseña masculinidad positiva de una manera muy positiva. Entonces, si tú eres un hombre no débil, si no eres una persona frágil que la mínima brisa lo hace sentirse poco hombre y que le sirve escuchar consejos como un hombre de verdad, Ted Lasso vale la pena. Y Ted Lasso enseña de liderazgo. Es una gran escuela de liderazgo. Es una gran serie. Qué lástima que la hayan terminado tan rápido. Ted Lasso era el profe como de fútbol, como un coach. Sí. Y es excelente. En uno de los capítulos, uno de los personajes, que es así todo machote, tiene una sobrinita chiquita. Y
Y recuerdo que otro personaje femenino no sabía qué hacer con la sobrinita chiquita. Y el personaje todo machote le dice, no importa, haz cualquier cosa. Ella lo que quiere es pasar tiempo contigo. Y dice la sobrinita, oye, sobrinita, ¿quieres acompañarme al podólogo porque me tengo que sacar una uña encarnada? Sí, gracias, tío. Y es completamente cierto. Sí. Lo que al final del día, los niños no han vivido lo que nosotros hemos vivido y lo que quieren es vivir experiencias. A veces la experiencia de ir al departamento de vehículos a sacar tu licencia de conducir es una experiencia. Sí, que es una mierda que no. Sí, es lo peor Al del mundo. DMV. Maldito país. Este país y el DMV es lo peor que hay. Pero no, pues estamos en Barranquilla del Norte, pues. Estamos en Barranquilla del Norte. Esta ciudad es Barranquilla del Norte sin la menor duda. Oye, ¿qué le decimos a un generación perdida? Tengo 23 años. Bueno, primero ¿Estoy que perdido todo, o puedo primero no que todo, aceptarlo? estoy diciéndolo en forma de desafío. Es un poco chiste. Las personas jóvenes tienen un montón de energía y tienen todo el potencial por adelante. Primero que todo, para las personas entre 18 a 28, tienes que tener en mente que el mundo no se va a acabar. El calentamiento global es un problema, pero no es un problema que va a hacer la atmósfera imposible de respirar. No es un problema que va a hacer los países imposibles de vivir. Eso es una mentira que lo dicen personas extremas para hacerte caer en la desesperanza y en la inacción. Ese para mí es el problema. La forma en la que esta generación, y en cierto modo no es culpa de ellos, pero en qué momento uno toma control de su vida. Sí. La forma en la que los medios han sido tan extremos, y los medios no son solamente como los diarios y las noticias, también es los influencers a quienes sigues y social media y los algoritmos y la vaina. Te están diciendo que el mundo se va a acabar, que el atún se va a extinguir, que no van a haber ballenas, que los bosques se van a volver desiertos, que va a haber... Nada de eso es verdad. De pronto el atún se va a extinguir, porque a los japoneses les encanta el atún y no tienen ningún tipo de restricciones al respecto. Y de pronto va a haber menos biodiversidad y eso es una tragedia. Pero es una tragedia como es una tragedia que se incendie un museo, como es una tragedia un genocidio, que son tragedias complicadas, feas, pero no es el fin de la especie. Tú vas a tener un futuro, que es algo que me jode un montón. Una persona de 23 años va por una cuarta parte de su vida y por un porcentaje importante de su vida, pues no estaba consciente. Muchas de estas personas tienen 3 o 4 memorias de cuando tenían 10, 11, 12, 13, 14 años. Realmente no tienen tantas memorias. Y si tienen 23, realmente llevan como 10 años conectados al flujo de la conciencia. Entonces, si van a vivir 90 años, tienen 8 ciclos más de vida versus la vida consciente que han vivido hasta ahora, 7 u 8. Tienen una vida gigante y llena de experiencias diversas por delante. Y están a estas alturas de la vida echándose a perder porque creen que no hay futuro. No jodan. Esta es la generación que más dinero tiene ajustado por inflación comparado con nosotros los millennials o comparado con los Gen X. Pero creen que no, porque están viendo a un huevón en Instagram que anda en un yate con 19 años. Pero eso se llama suerte. Y la suerte, pues, es suerte. Eso es una repartición aleatoria que no tiene nada que ver con talento. El talento, en cambio, está justamente distribuido, pero por sí solo no es suficiente. Hay que trabajar, hay que hacer cosas. Entonces, es una generación que vive chupada por el demonio de la comparación y que no es consciente de que tienen más diversidad gastronómica de la que tuvimos nosotros y la que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos, más oportunidades de crecimiento y más acceso a educación del que tuvieron nosotros y el que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos. Ay, pero es que nunca voy a poder tener un apartamento. Pues nosotros tampoco. Cuando yo tenía 20 años yo no tenía un apartamento. No, para nada. Me costó un montón de trabajo y fue súper difícil y el mercado estaba súper jodido y yo ganaba menos plata y ya estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Sí es importante pelear por nuestros derechos, no me malinterpreten. Y es muy importante, si algo está mal en la sociedad, decir que está mal. Pero el activismo de mentiras también es el otro problema. El activismo que nos llena de ira cuando mandamos un tweet, cuando posteamos en social media, ese activismo no sirve para un carajo. Lo que sirve es ir a votar, porque la democracia funciona. Si la democracia no funcionara, el matrimonio gay no sería legal. El matrimonio gay se legaliza porque cambia la actitud respecto a las personas gay. Y eso ocurre en sistemas democráticos a través del voto. Si el voto no funcionara, no harían un esfuerzo tan grande por manipular tu voto. Pero el cinismo de decir que la democracia no funciona, el echarse a perder de creer que la atmósfera va a estar quemada, la idea de que no hay empleo y de que todo está peor que nunca, eso es perder el tiempo. Entonces, si hubiera un consejo para las personas de 18 a 28 es, 1, jódanse, y 2, tomen control de sus propias vidas. Dejen de atribuirle elementos externos. Las cosas. Hay elementos externos y eso no está en tu control. No está en mi control si mañana salgo y un tren se lleva mis piernas. Terrible. Pero hace como un año, leí un estudio
súper interesante y muy controversial que habla de lo que le pasa a las personas que pierden una pierna o un brazo, a las personas que pierden una extremidad. Después de más o menos 4 o 5 años, sus niveles de felicidad vuelven a ser exactamente iguales que antes. Porque se adaptan. La red neuronal, la propriocepción de nuestras mentes se readapta. Sí. Nosotros nos adaptamos y volvemos a estar ahí. Sí. Pero la mente cree las historias que le contamos. Y si constantemente le contamos a nuestra mente que somos brutos, que no tenemos futuro, que nos vamos a ir al carajo, que bla, 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 pues la mente lo cree. Y yendo a... Porque, ok, hazte cargo. Ya, ¿habrá alguna forma de... Ok, ya, le creo al Freddy. Sí, le creo. Me voy a hacer cargo de mi vida. Voy a aceptar la situación. Voy. Algo que yo pueda hacer, Sí, así como algo táctico. sí, Agarro un libro, sí. leo este estoicismo. ¿Qué? Sí, bueno, pues, leer de estoicismo es muy útil entre comillas. El mejor libro de estoicismo muy probablemente es Las Meditaciones de Marco Aurelio, Sí. pero Marco Aurelio tenía un problema y es que a Marco Aurelio no le gustaba el placer ni el deseo. Y yo siento que es muy importante tener deseo y es muy importante buscar placer cuando naturalmente nuestro cuerpo lo solicite, porque eso es parte de la felicidad. Nosotros somos animalitos. Sí, claro. No deberíamos pelear contra la naturaleza animal de nuestros cuerpos. Pero voy, leer entonces. Leer, a ver, sí, perdón, sí, yo sé. Es que es una estoicismo y nos podemos ir en una bola, pero... Es verdad, I digress, I'm sorry. Mira, lo que hay que hacer y lo que funciona es simple. Progresar poco a poco todos los días en vez de mucho de vez en cuando. Eso es todo. Ok. Entonces, en vez de preocuparte, no me voy a comprar de decir, no puedo comprar una casa, pero decir, no, voy a trabajar todos los días un poquito para poder comprarme el departamento que quiero en 10 años más. Ejemplo, toda la gente que se queja de que no tiene casa, ¿ha averiguado cuánto cuesta una casa? ¿Ha ido a ver casas? ¿Sabe exactamente cuánto es el mentira. precio y cómo tiene que crearlo? ¿Entiende cómo funcionan los créditos? ¿Ha ido a un banco a preguntar qué es lo que necesita para tener un crédito? Mucha gente ni siquiera se siente con el derecho de ir a un banco. El banco es un servicio. Es como ir a una tienda de hamburguesas a comprarse una hamburguesa. Lo peor que te pueden pasar es decir, usted no tiene plata para comprar esta hamburguesa. Y ya está. Mucha gente ni siquiera lo intenta, pero lo vi en TikTok, entonces yo creo que no se puede. Y, man, es difícil. Entonces, doble clic, Sí, ir meterme. sí. Y si quiero estudiar, ok, anda a mirar cuánto cuesta la carrera. Anda a mirar cuánto cuesta el departamento, cuánto cuesta el carro. Es progresar de a poquito. Y lo otro es poco a poco, todos los días. Una de las cosas más mágicas de la vida es el crecimiento compuesto, que es básicamente cuando yo construyo un poquito, ese poquito me ayuda a construir algo más y algo más y algo más y algo más. Sí. El conocimiento es un fenómeno de crecimiento compuesto, porque cuando yo empiezo a aprender cosas nuevas, y aprender no es leer, y definitivamente aprender no es ver videos. Sí. Aprender. O sea, este podcast, por ejemplo, no te está enseñando nada, excepto si sales a actuar. Exacto. Si solamente escuchaste, te queda una sensación como de soberbia en el cuerpo. Sí, ese Freddy tiene razón y ese Nico Orellana habla chistoso. Y yo ahora soy mejor persona. Pero nada de esto va a hacer un cambio en tu vida, excepto si paras y haces. Actuar es lo que hace la diferencia. Y actuar no tiene que ser rimbombante e inmediato. Actuar no tiene que ser un gran acto espectacular. Es ir a hacer una cosa. Entonces, aprendí a programar, escribe una línea de código. Quiero ser un escritor, escribe una página de una historia. Quiero hacer música, pues empieza a hacer música. Haz un poquito y ve puliendo y ve puliendo y ve puliendo. La humanidad no necesariamente quiere aprender de todo. La curiosidad intelectual es algo que solamente el 6% de los humanos tenemos. Pero el 100% de los humanos queremos ser maestros de una cosa. Queremos profundizar. Y los humanos nos gusta obsesionarnos por ser útiles. El dolor de la vejez es la inutilidad. El dolor de volvernos viejos es sentirnos no útiles para otros seres humanos. Y eventualmente cuando logramos todo, la gente que se retira joven, se muere joven. Eventualmente cuando logramos nuestros objetivos, lo que queremos es ver, ¿y ahora cómo soy útil? Eventualmente cuando logramos tener dinero, lo que queremos es seguir. ¿Por qué la gente con plata sigue trabajando? ¿Por qué la gente que tiene todo en la vida sigue haciendo cosas difíciles? Porque no hay nada más recompensante que trabajar en cosas extremadamente difíciles con gente increíble. Entonces, el consejo táctico es hacer poco a poco todos los días. No mucho de vez en cuando, porque esa es la mentira. La mentira que decimos es no tengo tiempo. Y eso es mentira. Yo no tengo tiempo de hacer ejercicio y yo tengo un entrenador que me hace ir
3 veces a la semana por 1 hora y 20 a hacer un montón de pesas hasta el momento en el que me empiezan a temblar los músculos. Pero yo no tengo tiempo. Aún así, encontré el tiempo y lo hago porque priorizo lo que es importante. Lo que nosotros somos el uso de nuestro calendario, el uso de nuestro tiempo. No somos nada más. Ok. Habían 2 peligros. Uno, ese vaso. Ponlo aquí. Porque se podía caer. Ajá. Ese es el primer peligro que ya superamos. El segundo peligro, cómo estos chicos que están haciendo esto, se fueron a lo táctico, cómo se cuidan, porque están vulnerables, po. Sueñan, quieren conseguir, y de repente se encuentran con un influencer que habla de trading, Right. un influencer Uy, que sí, habla de maldita dropshipping, que habla de alguna cosa que esté de moda para ir de 0 a 10 mil dólares en una semana, en 30 días, en 90 días. Ujú. ¿Cómo? Y déjame conectarlo con... También es importante los mentores. Cuando yo era niño, mi profe de lenguaje era súper importante en mi formación y me guió y todo. Entonces, está el peligro de estos niños de caer en esto de scam, Ujú. estafa, y también su búsqueda natural de mentores. ¿Cómo se cuidan? Qué gran pregunta. Te hago una pregunta a ti para entender esto. Dale. ¿Cuántas veces te han estafado en la vida? ¿Más de 2? ¿Más de 5? ¿Más de 10? ¿Nunca? Creo que así como deliberadamente no recuerdo haber sido estafado. ¿Ok? No recuerdo haber sido estafado. De pronto tienes suerte. A mí sí me han estafado. Eh, Me han hecho estafas chiquitas y estafas grandes. Lo que pasa es que no he caído en cosas gigantescas y no han arruinado mi vida. Me han hackeado. Te han hackeado. Como que me han quitado acceso a WhatsApp. Claro. Y nunca he descubierto cómo. Seguramente sí clic en alguna estupidez. Eso se llama... Yo Sí, le- es yo le he hecho- clonación de Sims. Yo le he echado la culpa a que había alguna API conectada. No, casi nunca... No, la forma de hackear WhatsApp es clonar la SIM. Pero bueno, Pero no ¿cuántas recuerdo haber estado estafado. veces alguna persona te ha decepcionado al punto de que te rompió el corazón? Muchas veces. Muchas veces, ¿cierto? Muchas. ¿Cuántas veces le diste confianza a alguien y traicionó tu confianza? Más de una vez. No muchas, pero más de una vez. ¿Y cuántas veces perdiste la fe en alguien? Menos veces. Pero más de una, Más de una. más de 5, Más de una, menos de 5. pero lo suficiente, ¿cierto? Sí. Eso es lo que hay que hacer. No hay que protegerse, en mi opinión. Hay que intentarlo y asumirlo mejor, siendo Ok. conscientes de que nos van a cagar. Yo siento que Asumir el riesgo. uno de los problemas jodidos es que no queremos ser heridos, no queremos Mm. tener cicatrices, pero llegar a la vejez con un cuerpo pristino es no haber vivido. Mm. Las cicatrices son la prueba de que lo que nos intentó herir no fue capaz de herirnos y sobrevivimos. Y muchas veces la forma de aprender es intentarlo. Y intentarlo es intentarlo. Hay muchas cosas que yo he intentado que me han dolido. Hay mucha gente que me han rechazado románticamente, que me han rechazado financieramente. Hay muchos clientes que me han rechazado y que me han humillado directamente. Yo le hablo a una audiencia en público y esa audiencia en ocasiones es cruel de una manera dolorosísima. Yo sufrí de bullying toda mi vida cuando era chiquito. Todo mi colegio, desde el primer año hasta el último año, mi vida era un infierno. Todo el colegio. Todo, sin excepción, porque yo era el más chiquito. Porque a mí me pasaron de primero a segundo y era un colegio militar. Entonces yo siempre era el más chiquito, inteligente, pero entonces eso significaba que había una razón para odiarme, porque ellos me veían como una amenaza y eran físicamente más fuertes que yo. Y también era un colegio militar, a donde los papás mandan al colegio militar a sus hijos insoportables. Entonces era una selección de lacras, una selección de la gente más terrible posible. Y creo yo que esas adversidades son las que nos hacen crecer. En el mundo animal, los pájaros botan a sus polluelos del nido para que vuelen. Mm. Estamos demasiado protegidos. Pero, ya, yo digo a mi hija, por ejemplo, yo voy a tratar de empujarla para que corra riesgo y sacarla de la casa, del nido, que vaya a volar y haga lo suyo. Pero imagínate ese niño de 24 que los papás no lo dejan y 24 y todavía viene en la casa y... ¿Cómo se pone en esa posición de vulnerabilidad? Iba a ser muy chistoso acá, pero no sé qué tan PG-13 sea tu podcast, así que me voy a ir más por el lado inspirador. La única forma es intentar algo interesante. Yo elegiría
Es como el tema de la casa. ¿Qué quieres ser? Tristemente ahorita la gente lo que quiere hacer es ser influencer, pero ¿por qué la gente querrá ser influencer? Solamente un mini rant de 30 segundos al respecto. Querrán ser influencers porque ven que eso es lo que genera respeto y que eso es lo que les genera dinero y que eso es lo que genera cosas gratis. La realidad es que los influencers sí tienen cosas gratis, pero no son cosas que uno elige, y cuando uno empieza a tener cosas gratis todo el tiempo, uno se da cuenta que son cosas que uno no quiere, que al final del día es una herramienta de promoción y que lo que uno quiere es poco. El tener objetos no es lo que genera felicidad. Lo que genera felicidad es estar rodeado de gente espectacular. Las personas son la fuente de la felicidad. Cierre el rant. Entonces digamos que uno quiere ser astronauta. Yo quiero ser astronauta. Yo quiero ir al espacio y eventualmente lo voy a lograr. Lo que pasa es que me estoy haciendo viejo, entonces es como problemático. Por eso estoy levantando pesas y manteniendo mi salud. Pero realmente quiero lograrlo. Y yo sé lo que eso significa. Lo que eso significa es saber volar, saber paracaidismo, saber bucear. Principalmente esos tres: volar, paracaidismo, bucear y tener plata. Entonces estoy trabajando en ellas para eventualmente poder pagarme un ticket y montarme e ir a la órbita. Y cada vez se está haciendo más sencillo, aunque cada vez es lento y mi vida me hago viejo. Entonces necesito llegar más rápido porque eventualmente no voy a poder. Y si eventualmente tengo hijos, yo creo que me va a dar más terror montarme en un cohete. Sí. Entonces no lo sé. Pero por ejemplo, yo ya sé volar. Y yo estaba metido en problemas en aviones. Sí. Y eso es, creo yo, lo que significa. Tomar riesgos no es tomar riesgos a lo estúpido. No es me voy a lanzar al tren a ver si el tren no me alcanza a agarrar. Es voy a tratar de hacer algo lejos de mi alcance, a ver hasta dónde alcanzo. Y ese algo es algo que yo quiera. Y ese que yo quiera es muchas cosas. La gente es capaz, con foco, la gente es capaz de hacer lo que sea. ¿Quiero ser guitarrista? Pues te pones a tocar guitarra y te pones a rodearte de gente. Es hacer lo que quieres y rodearte de gente que ya lo hizo. Pero ¿cómo llego a ellos? Pues preguntando. Vas y empiezas a preguntarles dónde hay, hasta que eventualmente te conectan. Y siendo buena persona. Todo el mundo es feliz de responder preguntas. Lo único que hay que tener es una curiosidad auténtica, casi que inocente, y entendiendo que hay gente que te va a querer cagar, y estando consciente de qué manera me cagan, y aceptando los errores, y aprendiendo esos errores, y continuando. Hoy hablaba con mi socio, Cristian, que yo por defecto creo mucho en la gente. Y él me decía, sí, eso es verdad, eso es lo que nos toca a nosotros pelear contigo, Fred, tú crees mucho en la gente. Y yo le doy muchas segundas y terceras oportunidades a personas que probablemente no lo merecerían. Y sí, ese es uno de mis defectos. Pero por otro lado, cuando no es un defecto, cuando he logrado, gracias a creer en la gente, elevar la carrera de alguien, eso es muy adictivo. Porque le genera a uno una sensación de... A mí lo que me hace feliz es ayudar a otros a crecer. Es la razón por la que hago educación. Entonces es eso, elegir una cosa y obsesionarse con esa cosa. El foco es el superpoder humano. Tuviste que tú tenías un socio maravilloso que es Evander, Cristian. Es buen tipo. Cristian es la persona a la que todo el mundo le cae bien, sí. Y Cristian, yo diría que desde que lo conozco, yo lo conocí el 2008. En Miami, sentado en un hostal en el piso. Nice. Y suena Cristian. Con su computador abierto, sí. Consumiendo internet de Wi-Fi gratis en ese lugar. Y me dice, hola. Y yo, hola. Y nos pusimos a conversar. El man es un genio de la comunidad del networking. Sí. Pero es una cosa loca. Y en pandemia, ¿te acordás que hacía estas comidas como con gente extraña? Sí. Y juntaba gente, 2 de Airbnb, 2 de acá, 2 de allá, y los metía y compartía su pantalla mientras cocinaba? Sí. Rodearse de la gente correcta es una forma también de salvarse de esta pérdida. Sin la menor duda. Y ir a eventos, por ejemplo. Lo que pasa en la PlatziConf. Ir a eventos. Sí, PlatziConf viene, por cierto. Si ustedes están viéndonos antes del 30 de mayo, es en México, platzi.com/conf. Y si nos están viendo antes del 7 de septiembre del 2024, es en Colombia, platzi.com/conf. Ir a eventos no es suficiente, sin embargo. Ir a eventos es el lugar donde encuentras personas cercanas, pero aquí pasa la parte que para muchos es inaceptable. Mencionaba que la gente de 18 a 28 creció en un entorno, y esto no es culpa de ellos, esto es culpa del entorno, donde tienen un 150% más probabilidad de ansiedad. Y la ansiedad incluye la ansiedad social. Y la ansiedad social es la incapacidad casi de dolor físico de hablarle a extraños. Y la forma en terapia, y ojo, yo no soy terapeuta, yo no sé de lo que hablo, yo simplemente repito lo que escucho y de pronto estoy equivocado. Pero en terapia lo que yo he visto es que una de las formas de arreglar los problemas es con exposición. Y exposición es intentarlo. Qué ironía, ¿no? Hay un video muy chistoso, un video de comedia hace mucho tiempo, donde una persona va al médico, tiene problemas, y el médico le dice, ok, escúchame un segundo. ¡Stop it! ¡Stop doing that! Y eso es todo lo que hace el médico. Y eso es más o menos la base de la terapia cognitivo-conductual. La base de la terapia cognitivo-conductual es, entienda usted qué es lo que le dispara el problema
Y pues deje de hacer eso y haga otra cosa. Haga un reframe, reconstruya su aproximación. Así yo solucioné mi ansiedad. Yo sufro de un trastorno generalizado de ansiedad, así como toda mi familia. Y antes me causaba un efecto físico. Lo que pasa es que yo también soy medio raro. Yo terminé agarrándole como un gusto, una especie de fetiche a la adrenalina y a la reacción de ansiedad. Nunca he tenido como 2 ataques de pánico en mi vida. Pero tener ataques de pánico de por sí es un indicador de ansiedad. Y lo he aprendido a manejar y lo he manejado mucho mejor. Pero lo que hay que hacer es intentarlo. Cristian, mi socio, Cristian no tiene. Cristian tiene curiosidad. Sí. Entonces Cristian lo que hace es, él es feliz de conocer personas. Y una de las cosas más locas, yo hace poco descubrí de mí una cosa que yo no sabía. Yo desconfío de los hombres por defecto. Yo tengo un montón de amigas, pero casi no tengo amigos hombres. Los amigos hombres que tengo es porque ellos se aproximaron a mí y yo no me aproximé a ellos. Porque yo desconfío de los... Pues claro, si los hombres fueron un motivo de terror en toda mi vida de niño, pues sí, tienen más o menos sentido. Y mi papá me abandonó cuando teníamos 4 años, entonces tiene sentido. Todo tiene sentido. Ahora no. Ahora he aprendido que la mayoría de los hombres, así como hay muchas mujeres psicópatas, hay muchos hombres maravillosos. Sí, no. Y las personas son personas. Pero la gran mayoría de las personas no son psicópatas. La gran mayoría de las personas son buenas personas. Esto no me había hecho clic. Y me tomó mi adultez que me hiciera clic. La mayoría de la gente es buena. La mayoría de la gente es mediocre. Ajá. Pero eso no significa que sean malignos. Hay estudios que dicen que los psicópatas son el 2-3% de la población. El otro 97% es gente buena onda. ¿Sí? Gente que no está enferma, gente bien. Gente normal. Que probablemente lo que pasa es que no tienen ambiciones grandes. Correcto. Quieren lo que para mí es una pesadilla, que es una vida estable y tranquila. No, es que yo quiero tener una vida tranquila. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Váyanos a ver, ¿no? Todavía no tengo hijos. Pero ahí tú puedes filtrar, te puedes rodear de la gente Sí. que tú lo hacís. Nosotros somos el promedio de la gente que nos rodea. Y yo peleaba contra mi ansiedad rodeándome de gente increíble y al día de hoy lo sigo haciendo. Uno de los trabajos más importantes que hace cualquier ser humano es curar la gente que lo rodea. Y es muy fácil. Si tú estás rodeado de personas que te dan permiso de sacar lo peor de ti, pues vas a hacer eso. Y si tú estás rodeado de personas que te motivan a sacar lo mejor de ti, pues vas a hacer eso. Entiendo. Entonces, está bueno rodearse de gente. Sobre todo de gente que te inspire a sacar lo mejor de ti, que te inspire a trabajar duro, que te inspire a hacer cosas difíciles. La humanidad es su mejor versión cuando hacemos cosas difíciles. Hacer cosas difíciles nos llena, nos da alegría. Cuando los hombres estamos solos en una playa, hacemos huecos porque queremos hacer cosas difíciles. Eso es natural. Cuando las mujeres naturalmente, no todas obviamente, esto es un tema estadístico, la estadística no aplica al individuo, pero las mujeres naturalmente crean comunidad. Los hombres naturalmente abren huecos. Y eso es una cosa fascinante, de que nosotros tenemos un incentivo natural biológico de hacer cosas difíciles por el bien de nuestras comunidades. Y cuando estamos solamente atendiendo a nuestro lado hedonista, cuando estamos en el sofá viendo reels y TikToks, cuando le damos a Netflix sin parar, cuando estamos simplemente a punta de comida rápida y de una vida tranquila, pues todo bien, ¿sabes? No pasa nada, chévere. Pero es un potencial perdido. Déjame ir un poquito para ir terminando. Inteligencia artificial, un poquito de futuro. Hay una charla que quiero recomendarle a los chicos tuya. Yo creo que Gracias. tú tenías una pieza de contenido que es brillante. O sea, yo te conozco, weón, hace 15 años. Muchísimas gracias, Nico. Y hay una presentación que hiciste en una PlatziConf que era como cómo dejar de ser pobre. ¿Cómo crear riqueza multigeneracional en América Latina? Uf, es una joya. Es mi charla favorita, sin duda. Así que vayan a verla, porque ahí hay mucho de lo que hablamos hoy día. Sí. Pero también te quiero recomendar también un video que tenía en el canal de Platzi que se llama Una mañana del 2030. Ah, sí, eso. Yo escribo ciencia ficción y esa es una historia que escribí que es muy bonita. Es maravillosa también. Y está animada, weón. Está nominado a un premio, parece, ¿no? Sí, estuvimos en varios festivales de cine como una de las primeras películas hechas con AI. Mira, weón. Sí. Bueno. Con tecnología vieja, pero sí. Inteligencia artificial, los peligros. Para ir cerrando. Tú hablabas de una aplicación, de una startup que se llama Devin. Sí. AI. Sí. Que Devin es un sistema automatizado, entre comillas, de desarrollo de software. Lo vi anoche, creo, Ian Lee, el fundador de Examedi, ¿te suena? Chileno Y Combinator.
Te creo. Peter. Ah, él es el coreano chileno. Sí. Sí, ya sé quién es. Él es súper chileno, pero sus papás son Sí. coreanos. Y él estaba probando Devin y empezó a jugar y armó le puso como, dame una página, una app con un buen prompt, por supuesto, él sabe programar, Sí. que haga login, que y ¿estas tecnologías reemplazan a los ingenieros de software No. o no? ¿Por qué no? Porque eso es un malentendido de lo que es ingeniería de software. Y es un malentendido muy constante que me preocupa. A mí me preocupa mucho. A la ingeniería de software le está pasando lo que le pasó a la contabilidad. Hace unos 15 años que mencionan que la contabilidad se va a morir. Y como lo mencionaron tanto, un montón de jóvenes dejaron de entrar a la carrera de contabilidad. Y el efecto resultante es que en Chile, en Colombia, en México, en Estados Unidos hay una crisis de contadores que no hay porque un montón de gente creyó que no iba a haber. Lo que realmente pasa es que la tecnología multiplica lo que hacemos. No, excepto cuando ocurren disrupciones masivas, no realmente ocurre que la tecnología acabe, mucho menos con la industria del conocimiento. La inteligencia artificial no es todos los aspectos de la inteligencia humana, es ciertos aspectos. Principalmente los grandes modelos de lenguaje son el procesamiento del texto que existe y el código es texto, pero la ingeniería de software no es código. Es como decir que la ingeniería de software es código es que decir que las matemáticas es saber dónde va el más, el por, el dividido, la multiplicación, la raíz. No, realmente es la interpretación y el entendimiento de un problema y su solución. La ingeniería de software es entender un problema de negocio y expresarlo de una manera no ambigua y literal. El lenguaje es ambiguo. El lenguaje de programación no es ambiguo. El lenguaje de programación es o esto o lo otro. El lenguaje humano es un poquito ambiguo. Yo te puedo decir, uy, Nico, qué interesante tu empresa. Y dependiendo del tono que yo use, vas a decir, hey, él realmente cree que la empresa está interesante, o vas a decir, este malparido es un sarcástico y no le gusta mi compañía. Uno no sabe porque existe ambigüedad en el lenguaje. En el lenguaje de programación no existe ambigüedad. No. Entonces yo no puedo llegar a un prompt y decirle, oye, hazme una app como Uber. Y aquí está la app como Uber. No, primero porque Uber no es una app. Uber es un sistema de logística, una marca, una compañía, un montón de mecanismos de dispersión de capital, un montón de cosas que van más allá de una app. Y número dos, porque incluso si le dijeras eso y solamente fuera el software, tendría que entender unos niveles de contexto inmensos e impresionantes. Lo que es un acelerador de ciertos procesos. Antes, para hacer un póster, tenías que agarrar un pedazo de cartulina y cortar con un bisturí diferentes colores y pegar fotos y así era como si es un póster publicitario. Hoy en día usas un software llamado Photoshop y el software llamado Photoshop reemplazó un montón de herramientas creativas, de pinturas, de cartones, de cortes de papel, de etcétera, lápices. Eso es lo que es Devin. Y Devin mismo tiene limitaciones y su limitación es que lo único que puede hacer es crear código que ya existe y expresarlo, pero no hemos creado todo el código que va a existir ni de lejos. La inmensa mayoría del tiempo que un ingeniero de software pasa, no lo pasa escribiendo código, lo pasa leyendo código y entendiendo el problema. En un día de 8 horas, muy probablemente es menos de una hora la que se pasa escribiendo código y el resto del tiempo es probando, experimentando cosas. Entonces, esto lo que hace es acelerar el proceso de desarrollo de software. Pero una persona que no sepa programar no puede usar Devin. Una persona que no tenga bases de ciencias de la computación no va a poder crear sistemas de computación con estos sistemas. Es lo mismo, inténtenlo con cualquier otra disciplina. Intenta crear un buen copy de marketing con ChatGPT. No pasa. Los copies de marketing de ChatGPT son mediocres, son aburridos, son genéricos, son poco inspirados. Están bien escritos y tienen buena ortografía, pero no son copies que yo diga, wow, este es un copy que yo voy a poder colocar en una campaña en la que le va a meter $1,000,000. No. Ni por el carajo, porque lo que hace es procesar un punto intermedio de la cultura humana. Lo mismo pasa con el código. Sin embargo, ¿y quiénes son los que dicen que se van a acabar los programadores? Los que no saben programar. Eso es como una regla fija. La gente que dice es la gente que no sabe programar, que nunca lo aprendió, pero que le encantaría que ocurriera, porque siempre quiso y no pudo. ¿Será que pase lo mismo que con los contadores, que estos miedos que le están metiendo a la gente y lo que se ve en TikTok? Sí. Haya menos gente estudiando ingeniería de software. Esto ya pasa. Hay menos gente estudiando ingeniería de software. Esto ya pasa. O sea, lo que hace y hay más gente aprendiendo a programar. Menos gente aprendiendo a programar. Y el que estudie aprender a programar, entonces va a ganar aún más dinero porque siempre se van a necesitar. Que ya de por sí ganan un montón. Un montón. Paul Graham, el creador de Y Combinator,
estaba hace poco en Twitter pidiéndole a todo el mundo que no fueran estúpidos y que aprendieran a programar. Programar es un superpoder. Programar es una forma distinta de pensar. Cuando nosotros pensamos en una idea, nuestras mentes tienden a tener un proceso caótico, creativo, de pensar en muchas cosas y ver cuál de esas pega. Es como medio aleatorio y medio tratemos de entender y es como difícil de expresar en palabras. Pero yo como que empiezo a probar múltiples ideas, a ver por cuál camino me voy y eso es pensar normal. Pensar como programador es un mecanismo iterativo de encontrar la verdad. Es establecer un problema e ir de una manera sistémica y secuencial por el problema, ir rompiendo el problema en problemas más chiquitos hasta encontrar esa solución y luego armar toda la estructura. Esa forma de pensar te la enseña la programación. Te la enseñan también las matemáticas, porque al final del día la programación es matemáticas disfrazadas. Y el no aprenderlo yo creo que es tan grave como el no leer. Y están pasando ambas cosas. La humanidad está leyendo menos libros. Estamos leyendo mucho más contenido corto, pero no estamos leyendo contenido largo y el contenido largo nos hace crecer. Y estamos programando menos y aprendiendo menos matemáticas. Y las matemáticas son fundamentales. En Platzi hay para el que nos pueda estar escuchando, quiere aprender a programar o quiere mejorar. Tú tenías una ruta en platzi.com. Platzi.com/programación. Y ahí no tienes que pagar nada. Puedes escribir tu primera línea de código hoy, ya mismo. Platzi.com/programación. Y ahí tienen fundamento y todo. Partir. Todo, no necesitas instalar nada. El computador que tienes te sirve. ¿Se pone en un teléfono? No. Porque en un teléfono no se crea nada, excepto videos y de pronto audio. Y ni siquiera de tan buena calidad. No. Para crear se necesita una computadora, un laptop, un desktop, lo que sea, un teclado. Yo los considero amigos, ustedes son... Muchas gracias, Nico. Llevan años haciendo esto, o sea, Hacemos nuestro mejor esfuerzo, estamos muy cansados. Para alguien que quiere aprender, no hay plata que me pueda pagar Platzi para decir que de verdad sé cómo funciona la comunidad que tienen. Gracias. Es maravilloso, güey. Sí. ¿Sabes qué nos pasa? Que desde la pandemia la comunidad ha cambiado un poco en su calidad. Pero déjame una pausa. Comunidad calidad. Pero, weón, están haciendo unos eventos en Ciudad de México donde llegan, ¿qué? 5.000 personas, weón. Sí. Que yo me acuerdo que hiciste una fila. Sí. ¿What? O sea, es tremendo lo que están haciendo. No me puedo quejar. Sí me puedo quejar, por supuesto que me puedo quejar. Yo hago lo que se me dé la gana. No debería quejarme, creo que es la parte. Soy muy afortunado. Creo que a mí lo que me pasa es que en mi cabeza yo vivo en lo que tiene que pasar a continuación y yo veo todo el tiempo el potencial que tiene América Latina para ser una potencia en tecnología. Y yo veo cómo constantemente nuestra región no elige ese potencial y no lo elige, por un lado, por los estafadores, por la gente que está diciendo, haz este curso de trading y es el dropshipping y no sé qué. Y por otro lado, por una ausencia de autoestima. Esa ausencia de autoestima es lo que hace creer a las personas, yo no sirvo para eso, es que lo que es de uno es de uno, es que si Dios quiere y no quería, es que el gobierno me apoya, es que la corrupción, el constante echarle la culpa a terceros. Es una ausencia de autoestima, es una falta de amor propio. Y creo que en un punto me estrellé contra la realidad de que yo no puedo hacer mucho al respecto. Yo les puedo compartir a mis estudiantes esto, pero ellos, la aventura de encontrar tu amor propio es propia. Sí, claro. Eso no es de alguien de afuera. Y solo un comentario y voy a las dos últimas preguntas. Dale. Y ver desde Latinoamérica. Desde Latinoamérica salió Corner Shop, donde todo el Uber Groceries se hace desde Chile. Desde Chile. Y para el mundo. Sí. Betterfly, esta compañía de esta InsurTech. Rappi. Sí. Trora. Sí. Auti. Sí. Notco. Sí. Y tú me vayas a decir 10 más, pero no lo hagamos porque sería muy largo. Se puede desde Latinoamérica y estas empresas están creciendo y necesitan talento. Totalmente. No solamente eso, sino que las empresas tradicionales también necesitan talento. Este año nosotros empezamos a trabajar mucho con empresas de toda la vida y hemos conocido unas historias espectaculares. Sí. Celsia es una de las empresas más grandes de electricidad del norte de Sudamérica. Así vi que fueron a la planta. Cuando tú vas a sus oficinas, eso es el futuro. Eso pareciera la NASA. Ellos proveen de electricidad y la electricidad es difícil. Es conectar plantas de energía geotérmica, sí, claro, hidroeléctrica, solar, eólica. La gente puede morir. Sí, distribución, etcétera. Y requiere un nivel de ingeniería y de tecnología altísimo. Necesitan software. Y ahí hay mucho talento. Las empresas de seguros tienen que generar unos modelos predictivos de inteligencia artificial basados en probabilidad estadística gigantescos. Todas las empresas que proveen servicios financieros. Nubank construyó un banco que tiene cero
sucursales y es uno de los bancos de mayor crecimiento de la historia humana. Los mismos de Rappi están construyendo sistemas de domicilios que generan optimizaciones de rutas y distribución de carga para montones de personas que de otra manera no habrían tenido acceso a ningún empleo, muchos de ellos inmigrantes, que gracias a ello, yo sé que Rappi es súper controversial, pero no se le olvida esta parte. Si no fuera por Rappi, mucha esta gente no tendría empleo y estaría en la calle, que son básicamente refugiados. Yo creo que el Rappi controversial o Corner Shop controversial en Chile, yo creo que tiene que ver como con estas echo chamber que son un poquito de gente que meten mucho ruido, pero en realidad el aporte económico que generan es tremendo. Porque emputarse en social media es adictivo. Lo hace sentir a uno que hizo algo a pesar de que uno no hizo nada excepto estar en el baño con las piernas dormidas por no haberse parado del baño por andar en social media en el teléfono. No. De guerras culturales y tonteras así no nos metamos porque aquí te tengo hasta las 9 de la noche. Tal cual, pero el punto es que es posible. Y Latinoamérica crea tecnología de clase mundial. Mercado Libre es una gran compañía. Una de las empresas que más contrata talento tecnológico en el mundo para crear el software del mundo es Globant. Sí. Globant hace el software de Disney y ese software lo hacen latinoamericanos. ¿Disney Plus lo hacen ellos? Hacen mucho de lo de Disney, de los parques y otras cosas. No estoy seguro si hacen Disney Plus. Creo que Disney Plus lo hacen las ligas mayores de béisbol. Hablaste de amor propio. Sí. Y aquí quiero hacer una pausa y final personal. Por supuesto. Tú hablas de amor propio. Y, Freddy, yo no te veo tanto porque vivimos muy lejos. Sí, tú estás en Chile, que no puedes estar... Las dos esquinas del mundo son San Francisco y Chile. Pero voy a empezar a viajar más a Miami y me dijeron que está usted por acá, en Barranquilla del Norte, perdón. Barranquilla del Norte. Pero, amor propio. Yo te he visto pasándola muy bien. Haciendo deporte, yendo a fiestas electrónicas, disfrutando mucho. Cosa que no vi haciendo hace 10 años atrás. Es verdad. Antes te veía muy metido como en que crezca la empresa y en conferencias y viajando y Y ahora te he visto como pasándola bien, haciendo ejercicio, etc. ¿Qué cambio hubo? ¿Por qué lo estáis haciendo? Yo creí que se me iba a pasar mi momento, creo que es principalmente. Yo toda la vida pensé, a mí no me gustaba ninguna de la música moderna previo a la pandemia. Porque no me gustaba. Y siempre pensé, pero debe haber algo. Y eventualmente creo que lo que pasó fue que me empecé a rodear de personas exitosas que habían logrado también tener éxito en lo que hablábamos hace un minuto del estoicismo. Mi problema con Marco Aurelio es que Marco Aurelio habla del deseo y del placer como algo negativo, como algo que no hay que buscar. Entonces Marco Aurelio vivía abnegado y entregado. Y pues por eso es recordado como el emperador más importante de Roma, el rey filósofo. Sí. Pero los seres humanos somos todo, incluyendo nuestros mecanismos de placer y de deseo. Y estos son importantes. El placer y el deseo son lo que termina construyendo grandes cosas. Sin placer y sin deseo no mejoramos nuestra civilización. Porque si estamos contentos con lo que hay, entonces no hacemos las cosas mejor. Y una de las cosas más interesantes del mundo en el que vivimos es que vivimos en un mundo donde al construir sistemas de placer y de deseo justamente distribuidos y aplicados a un mercado que los busque, estamos ayudando a mejorar la calidad de vida de millones de desconocidos cuyos rostros no conocemos. Otros sistemas juzgan un poco más al individuo antes de otorgarles cosas, donde nuestro sistema no juzga al individuo, simplemente tiene una transacción monetaria a cambio de ese tiempo o ese valor o ese servicio. Entonces me puse como a entender esto qué significaba y me puse a entender, en un punto me puse a pensar, pues porque estoy encerrado, entonces me puse a pensar qué es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo hago que quiero? Porque también es como tú llevas mucho tiempo haciendo huelco y en un punto pues uno se tiene que frenar y el punto fue la pandemia donde estábamos encerrados en arresto domiciliario en nuestros hogares. Sí. ¿Qué es lo que yo quiero? Y me di cuenta de muchos errores que había cometido antes en mi vida. Por ejemplo, me di cuenta de la inutilidad, básicamente, basta del activismo político online. No sirve para nada. No. Me di cuenta de que yo disfruto mucho viajar. Yo la verdad es que sí hacía cosas por mí. Yo todos los años conozco un lugar nuevo del mundo y yo he viajado de una manera salvaje y competitiva. Yo creo que estoy en el top 5% de los que más han viajado en la humanidad. Quizás 1%, pero no quería ser tan soberbio. Yo creo que... Pero me faltaban cosas. Entonces me puse a sentar, bueno, ¿qué cosas yo no he hecho y qué quiero hacer? Porque efectivamente llevo toda una vida y toda mi juventud solo trabajando. Y entonces me di cuenta, ok, no he hecho esto. Y pues tengo plata. No tengo tanta plata, pero tengo la suficiente cantidad de dinero que me permite ver ciertas cosas. Entonces
probemos lo que quiero hacer. Siempre he querido tener un supercarro, entonces probemos todos los supercarros. Entonces recuerdo que probé Ferraris, probé Porsches, no probé Lamborghinis. Probé un Porsche tuneado de carreras, aprendí a volar, podría bucear mucho más. Saltaste de paracaídas. Salté de paracaídas en cielo. varias veces, que es espectacular, por cierto. Tengo pendiente el curso completo. Mi hermano ya lo hizo todo, a mí todavía me falta. Y el tema con el paracaidismo es que toca estar constantemente dándole, si no, no se le olvida. Y viajar y Pero pegarse. claro, porque si no, no se mata, tiene total sentido. Mantenerse current. El cuento es que empecé a darme cuenta de las cosas que me gustaban y de repente, por ejemplo, descubrí el futuro de la música. Descubrí que hay una serie de géneros musicales que definen lo que viene en los próximos 5 a 10 años. Entonces, ¿qué tal si me meto ahí primero? Y pues hay un montón de cosas medio malas, pero a veces uno encuentra unas joyas espectaculares. Me di cuenta de que hay un tipo de fiesta que me gusta. Me di cuenta que los humanos necesitamos bailar. Me di cuenta también que hay otros tipos de interacción social y humana y hay otros tipos de amistades que necesitaba yo en la vida. Así fue como terminé yendo a Burning Man, así fue como terminé como conectándome con comunidades completamente fuera de mi zona de confort y creando otra serie y otra base de sistemas. Yo no creo en el balance. Yo no creo que no tenga que encontrar un balance entre la vida y el trabajo. Yo creo mucho más en el esfuerzo. Yo creo más en hacer lo máximo posible que uno aguante y constantemente empujar los límites, constantemente empujar los bordes. Con salvedades. Yo también entiendo que somos un animal. Y como animales necesitamos cosas biológicas en nuestro ciclo para estar al máximo nivel de rendimiento. Entonces, por ejemplo, yo no hago ejercicio porque lo disfrute, yo lo odio. Pero hago ejercicio porque eso es lo que nos aumenta nuestro rendimiento y lo que nos hace vivir más. Por longevidad también. Por longevidad, porque yo quiero vivir mucho. Yo no duermo mucho. A ver, yo disfruto dormir mucho porque todos los seres humanos disfrutamos dormir mucho. Pero entonces eso significa sacrificar otras cosas. Y yo elijo sacrificar esas cosas porque es que no hay una sola droga de rendimiento sobre la faz de la Tierra que sea más efectiva que dormir. Sí. Y hago mi mejor esfuerzo por comer mejor. Elijo vivir en una ciudad que tenga mejor calidad del aire porque la calidad del aire tiene un efecto desmedido sobre la calidad de vida. Y pues quiero tener una mejor calidad de aire en mi vida. ¿Será que te diste cuenta entonces como de tu mortalidad? Sí, en parte también. Que, marica, a los 20 años, claro, uno no se muere nunca. A los 30, no, nos falta mucho, pero cuando uno se va acercando a los 40, que nosotros ya estamos casi ahí, sí. Uno dice, marica. ¿Quién sabe? Yo creo que eventualmente va a tener... O sea, sí, probablemente sí. Tienes toda la razón. Hay un componente de mortalidad fuerte. De armar familia, de, oye, hay que aprovechar el tiempo, hay que cuidarse, bla, bla, bla. Creo que principalmente es el tema del tiempo. El tiempo es muy cruel. Nosotros, los humanos, experimentamos el tiempo de una manera lineal y a una velocidad específica. Esta es la velocidad a la que experimentamos el tiempo y esta es la dirección en la que experimentamos el tiempo. Somos ese tipo de especie, no somos otra especie que lo experimente de una manera distinta. Y tenemos una cantidad N de tiempo, que son más o menos entre 80 a 100 años, dependiendo de qué tanta suerte tenemos. Y no hay más. Cuando se acaba, es negro. No hay nada. No hay nada de nada. No, mi conciencia no va a revivir, excepto que logremos digitalizar mi mente y eventualmente me despierte en San Junipero. No hay nada. No hay nada. No hay reencarnación, no hay nada. Es negro. ¿Cómo sabe? ¿Cómo? Entonces, la evidencia es aplastante. No hay nada. Si a uno le causa más tranquilidad creer lo contrario, no los juzgo. Uno debería creer aquello que lo haga sentir más feliz. Claro. De hecho, la ciencia nos indica que la presencia de la religión mejora la salud mental. Sí, claro. Pero en mi caso, yo simplemente acepto la realidad. Y la realidad es que no hay nada. Es negro. Es un abismo. Se acabó. El agujero negro. Se pierde y se destruye toda la información. Pero lo opuesto también es verdad. Tenemos una suerte de vivir en esta época. Pudimos haber nacido, crecido y vivido cuando habían duelos medievales, cuando teníamos que ser esclavos del shogun, claro, cuando nos crucificaban, cuando no había lenguaje y nos mataba el tigre de dientes de sable. No, vivimos en la época de los podcasts. Sí, claro. Vivimos en la época donde mis palabras llegan a miles de personas o, si tengo suerte, a millones de personas. Sí. Qué suerte tan hijo de madre. Qué locura de suerte. Donde hay urbanizaciones, donde hay calles con cemento y no de tierra. Donde podemos destilar a sus componentes moleculares fundamentales lo que ponemos en nuestros cuerpos. Que el agua sea transparente es un fenómeno único de nuestra vida moderna. Claro, eso sí. No pasaba. Sí. Y entonces la lección que me quedó fue: tengo la obligación de aprovechar al máximo este momento. Y he estado tratando de aprovecharlo con la menor cantidad de prejuicios. Porque antes lo que yo tenía era muchos prejuicios. Y con un método más científico.
como de qué cosas me hacen daño y qué cosas no me hacen daño. Y mi conclusión es que mientras yo no le haga daño a otras personas y yo no me haga daño a mí mismo, yo Todo quiero bien. vivirlo todo. Maravilloso. A ver si vengo más seguido para Barranquilla del Norte para acompañarte en ese proceso. Cuando quieras. Freddy, dejémoslo hasta acá. Muchas gracias, Nico. Gracias por venir. Espectacular. Adiós. Si te gustó el episodio, por favor, dale like. Hay mucha gente que está escuchando este podcast y no está suscrita, más del 70%. Así que por favor, si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete, compárteselo a un amigo, porque es la única forma de seguir mejorando. Muchas gracias